Mi nombre es Víctor Hugo de Alcázar, código 730-3619 de la Universidad Militar Nueva Granada, estudiante de Ingeniería Civil a Distancia. El tema de hoy vamos a tocar son fundamentos de la macroeconomía, economía internacional y balanza de pagos. Esto es para el profesor Gonzalo Froilán. Fundamentos de la macroeconomía. Is inside the word macro that means great, that inside the macroeconomy is based on the economy a greater escalation, though not only in local economy but in the global. Pues como su nombre lo indica, la macroeconomía en su etimología, macro significa grande. Es la influencia de la economía a nivel global, por decirlo así. La macroeconomía se compone tanto de pequeñas economías como grandes economías en conjunto en intercambio de servicios, bienes, frutas de expansión, desarrollo e intervención, materias primas e industrias tecnológicas. La macroeconomia è composta da coppoli economie, grandi economie in serie di scambi di beni, servizi e prodotti, espansione, sviluppo, investimenti, materie prime, industria e tecnologia, società, famiglia, governo, religión, etc. Como podemos ver en la imagen de la parte derecha, parte inferior derecha, es un círculo donde todos interactúan según desde materias primas, transformación de esas materias y el mercadeo de esas materias. Eso se hace en escala global. La macroeconomía pues tiene como todo déficit. Entonces está la inflación, déficit fiscal, desempleo, los desastres naturales o humanos. Cuando hay inflaciones es porque hay una sobreoferta, una sobredemanda. Por ejemplo, aquí dando como una llave de esto, de ese tema que estoy tocando. Por ejemplo, desastres naturales humanos, toquemos los humanos, por ejemplo las guerras, la Primera Guerra Mundial, pues aparte de traer desastres, bueno, después de la posguerra, pues vino la reconstrucción de los países que estaban destruidos, pero hubo un problema, y ese problema fue la crisis del 29, porque hubo sobreproducción de materias, hubo bastantes materias, entonces eso que hizo, hubo una sobre oferta, pero no había demanda, entonces eso hizo una inflación económica donde devaluó muchas veces la divisa. Eso llevó a la bancarrota de muchos empresarios, muchos banqueros, entre otras. We can find concepts such as the national produce, the foreign production, internal and external, marketing free trade argument, etc. This demonstrates the joint global international the economy. Podemos encontrar conceptos como tratados de libre comercio, intercambios de mercado interno o externo. Esto es el trabajo conjunto de interacción mundial en la economía, por eso se llama macroeconomía. La economía internacional pues está en la macroeconomía, como estábamos hablando anteriormente, que es la interacción de países entre países. Por ejemplo, yo tengo, digamos, café. Aquí tengo café en Colombia, lo exporto y los demás países son los consumidores. Entonces hay un intercambio. Por ejemplo, la venta de energía, la venta de petróleo. Hay países que tienen el petróleo en crudo, lo exportan en crudo.
otros le hacen el proceso de refinación y lo comercializan. Entonces eso es una cadena desde el menor hasta el mayor. Y al final eso es un ciclo porque para poder sacar las materias primas necesito otras materias que ya están transformadas. Por ejemplo, tengo mi café, ¿cómo lo transporto? Entonces para eso hay que comprar gasolina, y etcétera, etcétera. Entonces, así mismo para poderlo sacar del país. Entonces, eso es una interacción de la economía internacional. Aquí podemos ver que el concepto de la economía internacional se basa en el intercambio de bienes, servicios, inversión y expansionismo, como estábamos hablando anteriormente. En este punto vamos a encontrar lo que son los cambios de divisa. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo el peso colombiano que el dólar o la libra esterlina o el euro. Ahí hay una diferencia de valores monetarios. Entonces, aquí es donde viene como un juego chévere de la economía, que es, yo hago mi inversión en pesos colombianos, hago el flujo en pesos colombianos, voy, lo vendo, gano dólares y los intercambio acá en Colombia a los pesos. Entonces, si yo los gasto en el mismo exterior, pues no haría nada porque dólar con dólar no es igual. Entonces, dólar más contra peso. Entonces, el dólar vale mucho más que el peso. Entonces, ahí es donde se ven las ganancias. Aquí es donde estábamos hablando anteriormente, pues las tasas de cambio, que son los cambios de divisas, donde se ve, por ejemplo, aquí se ve una imagen en la parte derecha inferior de una balanza donde están los dólares a comparación de los euros. Tienen más peso los euros que los dólares. Igualmente, si se compara euros con libras esterlinas, pues las libras esterlinas son las que más tienen más valor que el mismo euro. Las balanzas de pago pues son como los acuerdos de pago que tienen los residentes entre sí, donde hay transacciones reales y transacciones financieras. Las reales son las que se manejan con cuentas corrientes y las transacciones financieras pues con cuentas financieras. Aquí vemos en los registros, pues como hablábamos ahorita, los residentes. The residents are the central bank, general government, deposit bank, other entities such as financial and non-financial corporation, household and profit institution. Los residentes son aquellas instituciones como bancos centrales, el gobierno central, bancos depositarios, es decir, bancos de recaudo de dineros. Y también hay entidades financieras, no financieras, instituciones sin ánimo de lucro, inclusive fundaciones. En la parte inferior derecha vemos un diagrama de flujo donde vemos la balanza de pago como central. Entonces ahí se ven los subsidios, exploración, importación, trueque. Esos son como acuerdos entre los que están haciendo la interacción de cómo van a hacer el flujo económico o cómo se van a socializar económicamente de mis bienes por sus bienes o cómo puedo determinar ciertos servicios y cómo me voy a beneficiar. Bueno, aquí encontramos que las cuentas corrientes, que son las maneras de influenciar los balances de pago o los acuerdos de pago, pues hay letras, cheques, en fin. Las cuentas corrientes son como cuentas básicas donde pues se dan, donde se aportan los ingresos primos, las rentas de factores o bienes de aplicación. En otra manera están las cuentas financieras, donde ya vimos las cuentas de flujo de inversión, cuentas de cartera o derivados financieros. Aquí son como más bien como para decirlo así, como para
aislarlo. Las cuentas corrientes son como para personas naturales o jurídicas que no tienen ningún marco gigante de dinero. En cambio, las cuentas financieras son más como para las empresas grandes o medianas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por tu atención y muchas gracias, tal cual.